senadores de oposición instaron al presidente Gabriel Boric a realizar un cambio de gabinete un día de cumplirse el segundo aniversario de su mandato y a meses de las elecciones municipales. Y en el oficialismo, salvo algunas voces de socialismo democrático, creen que Chile Vamos y el Partido Republicano no deberían entrometerse en las decisiones del mandatario. Daniela Ruiz-Tagle tiene toda la información. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Recordemos que en marzo del 2023, cuando el presidente ya cumplía un año en el cargo e iniciaba su segundo año de esta administración, había realizado un cambio de gabinete, todo esto en el marco de entregarle nuevos aires al Ejecutivo, pero lo cierto es que ya por estas fechas eso no se ha replicado. Por lo general, y cada vez que un gobierno cumple algún tipo de hito, se realizan modificaciones o reajustes en los ministerios. No es el caso hasta ahora, pero lo cierto es que han existido rumores considerando que hay debilidad en ciertas carteras o incomodidad por parte de algunos ministros, incluso estando a la cabeza de sus ministerios. El día de ayer el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, señalaba que acá el presidente tiene que ver cómo está jugando el equipo y evaluarlo. Pero también acá hay que reconocer de que el equipo está funcionando mal. O sea, si el director técnico, evidentemente cuando un equipo funciona mal debe hacer cambios, sobre todo si algunos de sus jugadores están con la cabeza quizás puesta en que el próximo año van a ser candidatos al Congreso, al Parlamento, y están mirando hacia ese objetivo. Por tanto, quizás puede ser una buena oportunidad pensar en hacer los ajustes necesarios de cara a este segundo tiempo. Es conocido que hay cuestionamientos a carteras, por ejemplo, como el Ministerio de Salud, liderado por Jimena Aguilera, también en el caso del Ministerio de Obras Públicas, liderado por Jessica López, así como también Medio Ambiente, Maísa Rojas, que recordemos, incluso esto lo hemos comentado, ella tuvo que ser vetada de la tramitación de uno de los proyectos de la Comisión de Medio Ambiente porque los parlamentarios de esa instancia señalaban que ya no confiaban en ella a propósito de la polémica que se generó por la ley del lobby. Lo cierto es que también hay rumores por estos días de posibles cambios en la Cancillería, pese a que el día de ayer lo desmintió el propio ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claver. En todo esto, los rumores surgen por la decisión del presidente de excluir a Israel de la FIDAE. Lo cierto es que el día de ayer algunos diputados de oposición hicieron su análisis respecto a la permanencia de los distintos ministros en sus cargos. Escuchemos al jefe de bancada del Partido Republicano, Stefan Schubert, y al diputado y jefe de la bancada de la DC, Eric Aedo. Yo creo que sería bueno cambiar gabinete. Pensemos en el ministro Montes, pensemos en el ministro Cataldo. Hoy día es público que durante la semana pasada hubo momentos tensos al interior de Cancillería. Sin duda que lo que ha pasado en medio ambiente ha entorpecido la inversión en Chile y creo que el gobierno tiene que tomar ahí una decisión. Creo que el plan de obras públicas en infraestructura, en vivienda, necesita un reimpulso. Un reimpulso, dice el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. ¿Qué es lo que se ha señalado por parte de sectores del oficialismo? Por ejemplo, el día de ayer, la diputada ex-RD, pero frente amplista, Consuelo Veloso, señalaba que acá ya no hay confianza en la oposición. Ella recordó cuando este sector pidió la cabeza de Giorgio Jackson en su momento a cambio del diálogo, a cambio de sentarse a la mesa y llegar a acuerdos, algo que hasta ahora no ha ocurrido, señala la parlamentaria. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, también se refirió al respecto. Recuerdo que lo hicieron con el ministro Jackson, que si salía el ministro Jackson ellos iban a cambiar su disposición. Lo cierto es que hubo un par de acciones muy puntuales que eran show, que dejaron de hacer ese show, pero en lo sustantivo, en las reformas en las que hubiéramos podido avanzar en este tiempo, no se ha avanzado en absolutamente nada. La derecha no ha dado muestras de que se abra el diálogo una vez que hay cambio de gabinete. Esto ya ha ocurrido en veces anteriores. Claro, aludiendo, ¿no es cierto?, a lo que ha ocurrido durante los últimos 2 años. El día de ayer no fueron todos los sectores de oficialismo que respaldaron al Ejecutivo en esta materia, sino que, por ejemplo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que además es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, dijo que acá sí se hace necesario un cambio de gabinete. Y creo, respecto a la posibilidad de un cambio de gabinete, que ya estando en marzo,
con el desgaste de algunos, la invisibilidad de otros o los problemas de gestión que se evalúan siempre en todo gabinete, parece necesario dar el paso de un cambio de gabinete en lo que estima el presidente y en las carteras que hoy día tengan más dificultades. Creo que eso siempre ha sido un factor que ayuda y fortalece la segunda mitad de un periodo presidencial complejo. A ver, ¿cuál es el ambiente en las esferas del mundo político, del gobierno o del entorno del presidente Gabriel Boric? Nosotros estamos acá en la región del Maule, en Talca, a propósito del viaje, de la gira presidencial, en donde el mandatario se traslada a esta región para vivir los 2 años de gobierno, todo esto en el marco de los intentos por demostrar descentralización. Lo cierto es que no hay ambiente, como otras veces, de que pueda llegar a existir un cambio de gabinete, más bien los rumores están en el Congreso Nacional. Lo cierto es que el presidente Gabriel Boric, en sus discursos acá en la región del Maule, ha sido enfático en alcanzar acuerdos, ha sido enfático en la necesidad de que se tiene que llegar a aunar criterios respecto a temas importantes como por ejemplo la reforma previsional. El día de ayer el mandatario también hacía una reflexión respecto a las relaciones que se tienen con la oposición y la necesidad de avanzar en las distintas iniciativas. Escuchemos al mandatario. Porque se demuestra que en los temas en donde podemos mejorar la calidad de vida de las personas, no hay diferencias políticas. Tenemos que trabajar todos juntos para que tengan ustedes una mejor vivienda, seamos de izquierda, de derecha o de centro. Tenemos que trabajar todos juntos para que los chilenos y chilenas tengan mejores pensiones, para que tengan una mejor educación y tengan más seguridad. En eso, quienes estamos en política y a quienes nos han elegido para ser sus representantes, tenemos que ser capaces de unirnos y dejar las peleas de lado. Respecto a lo que tiene relación con el cambio de gabinete, el senador Macaya tocaba un punto que es importante, que es, por ejemplo, la importancia o el énfasis que tienen algunos ministros de tener algún cargo senatorial, por ejemplo. Todo esto a puertas de las elecciones de octubre. Ya sabemos, por ejemplo, que en octubre la fecha límite es la fecha límite para que los ministros renuncien y puedan postular, ¿no es cierto?, a un cargo que tiene que ver con más bien la senatorial. Pero claro, acá la senadora Bodanovich había señalado que queda tiempo todavía. Y hay sectores, Tomás, Katy, que señalan que no sería necesario un cambio de gabinete ahora, al menos a la espera de la votación de la reforma previsional. Todo esto considerando que es uno de los proyectos fuertes del Ejecutivo, el corazón del programa de gobierno ya a estas alturas, por ello entonces que se está intentando tener esa carta bajo la manga. El día de ayer el presidente Boric hizo una pausa en su gira acá en la región del Maule, viajó a la región metropolitana tal y como lo adelantábamos el día de ayer a esta misma hora por los 50 años de la muerte de Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, y ya retorna acá a la región del Maule. Se espera que entregue una entrevista a un medio local para ya posteriormente continuar con su agenda en este último día de gira presidencial. Katy, Tomás. Mira, en algún momento el llamado socialismo democrático hizo casi una campaña, porque lo decían a cada rato, todos los días, por todos los medios, que requería un cambio de gabinete, cambio de equipo. Y estuvieron haciéndolo un montón de rato. Pedían varias cosas, participar en el segundo piso, pero además cambio de gabinete. Y resulta que eso no se produjo y ahora dicen que no es necesario el cambio de gabinete. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál es la diferencia entre ese momento y hoy para decir antes sí y ahora no? ¿O es que simplemente el presidente en una reunión que tuvo con el Partido Socialista muy dura les dijo no va a haber cambio de gabinete, casi golpeó la mesa y le dijo esto se acabó, no lo discutamos más, agacharon la cabeza y esto más que convicción es simplemente, más que convicción de la necesidad del cambio, es simplemente la convicción de que no va a haber cambio por decisión presidencial y por lo tanto esta es una discusión que por esa razón se tornó obsoleta? ¿Cuál de las dos alternativas? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Hay fuertes rumores en el Congreso Nacional, en sectores principalmente oficialistas. Se habla incluso ya de un día, se habla del viernes de esta semana, pero ustedes saben que rumores son rumores en política y que la última palabra la tiene el presidente de la República. Ahora, hemos hablado ya
fuera del punto de vista político, que siempre por la oposición salieran todos, por el oficialismo se quedaran todos para siempre, en fin, más allá de eso, hemos hablado acerca de malas evaluaciones de ministros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hemos hablado de ministro de Vivienda, involucrado su ministerio en casos fundaciones. Ahora, y lo vamos a hablar más adelante, lo que pasa con el canciller, Alberto Van Claveren, también muy cuestionado, pero él dice que cuenta con la confianza del presidente. Pero hay ministerios sectoriales que tienen pésima evaluación. El Ministerio de Educación, que es además, y lo hemos dicho varias veces acá en Radiograma, un emblema de este Ejecutivo, ¿no? Cuyas principales cabezas son personas que se hicieron conocidas en la vida política o en la vida ciudadana a través de manifestaciones por una mejor educación y que están al debe, sin duda. Hay dos personas han estado a cargo de ese ministerio. Salud también, muchísimas complicaciones. Está la ministra Jimena Aguilera, constantemente cuestionada por lo que tiene que ver con la ley corta de ISAPRES. En fin, son varios los ministerios que la verdad, tú hablabas también ayer acerca de la ministra de Medio Ambiente, ¿no? Maisa Rojas. Son varios los ministerios sectoriales en que uno además podría, de la manera más objetiva posible, hacer una mala evaluación, y eso también llama la atención que no se haga, ¿no? Que se insista en tenerlos en esos cargos sin que efectivamente se luzca lo que ellos están haciendo en esas carteras. Exactamente, y no solamente lo decimos nosotros, ¿no es cierto? De hecho, esto no lo decimos nosotros, lo dicen incluso desde el oficialismo. El día lunes, por ejemplo, el diputado socialista Jaime Naranjo decía, acá se ha notado la inexperiencia por parte de algunas autoridades. También señalaban, no sé, sectores de la oposición, por ejemplo, a presidenta de Bópoli, Gloria Hood. Los ministerios más bien sectoriales no han tenido una buena evaluación. Ahora bien, llama la atención que estas críticas no son de ahora. Estas críticas vienen extendiéndose desde el año pasado, desde a mitades del año pasado hasta ahora, pero llama la atención porque el presidente Boric no ha realizado finalmente cambios en esa materia. Se dice que cuando lo solicita la oposición es evidente que fortalece más a los ministros, ¿no es cierto? Ese también es uno de los puntos a observar, pero hay que observar, yo creo, también lo que vaya a pasar con las reformas importantes del Ejecutivo. Imagínense, se rechaza en el Senado, Cámara Alta, el proyecto de reforma de pensiones, tal y como pasó con la reforma tributaria. ¿Cómo se descomprime una crisis de esas características? Lo hemos visto antes. A ver, mira, podríamos pensar en algunas cosas. Sí. ¿Hay ministros inamovibles? De esos que es difícil cambiar. Yo diría que sí. Marcel, yo creo que no lo van a cambiar. Carolina Toá. La ministra vocera. Son ministros inamovibles. Yo creo que incluso el ministro de las Express son inamovibles, porque si no produce lío con el socialismo democrático. ¿Hay ministros movibles porque no anda muy bien la cosa? Yo diría que sí. A ver, ¿cómo anda defensa? Sí. ¿Cómo anda salud? No ha sido capaz de trabar nada. ¿Cómo anda obras públicas? Oye, la ministra de Minería, que hay varios que Aurora dicen Williams, claro, que no ha firmado los documentos, algo así de administrativo, digamos, para avanzar en materia de la política del litio. No, ella no da pie en bola. No, de verdad. Entonces, ¿hay ministros movibles? Sí. ¿Hay otros que, pese a no haberlo hecho bien, son inamovibles? Sí, yo diría el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Yo creo que no lo ha hecho bien, pero es inamovible. Entonces, Van Claveren, bueno, él debiera irse porque no, él debiera irse, no se va a ir, ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, hay algunos ministerios que posiblemente podrían cambiarse porque es posible políticamente y porque no lo han hecho muy bien. Yo creo que anda por ahí la cosa. Esperemos a ver si hay luz verde o si... Además hay un detalle, para hacer cambio de gabinete hay que tener personas disponibles para asumir, que ese es el otro problema. O sea, buscar personas para el elenco del segundo tiempo, no es fácil. Daniela, estamos atentos, líneas abiertas contigo. Que estén bien, buenos días. Igual todo.